Siendo ya las 7:10, vamos a dar comienzo formal a la actividad de esta noche. Este es el segundo de una serie de 3 talleres que está ofreciendo la red de saberes y talentos. Esta red tiene como propósito investigar, producir conocimiento y contribuir a la formación de los miembros del movimiento Victoria Ciudadana, así como proporcionar fundamento a el programa político, como ocurrió para el 2020, del movimiento Victoria Ciudadana, y de la misma manera proporcionar conocimiento a nuestros legisladores y también a la formulación de estrategias que desarrolle el movimiento Victoria Ciudadana. En el primer taller tuvimos la oportunidad de analizar una manera de construir conocimiento desde lo que llamamos una perspectiva crítica y cultural. En la noche de hoy vamos a estar presentando un modo de llevar a cabo investigación desde las redes, investigación que debe servir entonces de base a las diferentes tareas que lleva a cabo el movimiento Victoria Ciudadana. Y finalmente, dentro de 3 semanas, tendremos entonces un taller sobre cómo comunicar esa información que vamos generando a través de las diferentes redes. Para llevar a cabo estos talleres, pues nos hemos unido la red, la Coordinación General de la Red de Saber y Talento, junto con la Red de Investigación y Construcción de Conocimiento y la Red de la Juventud, la J. En la noche de hoy, el taller que vamos a llevar a cabo sobre cómo investigar lo tendrá a su cargo la doctora Marcia Rivera Hernández. Marcia es una reconocida académica, profesora universitaria, investigadora, que aunque graduada de London School of Economy, en el área de la economía, ha cultivado todas las ciencias sociales, la sociología, las ciencias políticas. Se ha desempeñado en importantes roles dentro de grandes organizaciones como las Naciones Unidas y Claxo. Y en una nota personal, pues tuve la oportunidad de trabar amistad con Marcia desde nuestros años del bachillerato universitario, y hemos estado juntos en diferentes luchas, en la universidad, en el Partido Independentista en una época, y luego pues nos hemos vuelto a juntar aquí en el movimiento Victoria Ciudadana. Y una de las cosas que más admiro en Marcia y en todas aquellas personas así como ella, que a pesar de su alto prestigio académico, de su pasión por el estudio, por la investigación, nunca se ha desvinculado de su sentido de responsabilidad social y de canalizar la misma a través del trabajo político, por lo cual le estamos muy agradecidos. Así que es tuya la noche, Marcia. Bueno, gracias por esas palabras, Ángel, y gracias a todos los que están ahí. Veo mucha gente. Recording in progress. Gente que sé que está trabajando duro todos los días por construir un instrumento que nos permita salir de estas múltiples crisis que tenemos en Puerto Rico. Acabo de leer hace unos minutos que la juez Taylor Swain le dio una bofetada a los científicos puertorriqueños que hicieron un pedido ante su comisión, ¿verdad? Ante su estrado para posponer las vistas por una serie de circunstancias, ¿verdad? De datos que no estaban bien contabilizados, una serie de alegaciones, y la juez lo despachó diciendo básicamente que lo que estaban
en contra de los profesores universitarios era de la Junta de Control Fiscal y realmente no se habían dirigido al tema que le tocaba a ella evaluar, que era cómo se iba a resolver la quiebra de Puerto Rico. Es muy fuerte, ¿verdad? Que la investigación y que el andamiaje científico que tiene Puerto Rico se despache de tantas maneras diferentes, no solamente por las autoridades del país, ¿verdad? Sino que ahora también por las de Estados Unidos y muchas veces también por la gente. Entonces nosotros tenemos que reflexionar mucho sobre, ¿verdad? Porque hay esa distancia tan grande entre la investigación y por qué Puerto Rico nunca ha cultivado un andamiaje de investigación. Nosotros no tenemos un andamiaje formal de investigación. Tenemos un andamiaje que es el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que están más preocupados por la tecnología que por la ciencia. Yo voy a hacer algunos comentarios por ahí, que no incluye a las ciencias sociales, ninguna de las ciencias sociales como parte del quehacer científico, y que básicamente está trabajando en ciencia aplicada para que pueda convertirse en negocio para alguien. Entonces es justamente la concepción de la ciencia que nosotros tendríamos que repensar seriamente. En Puerto Rico prácticamente no se hace ciencia básica y eso es un problema bien grande porque, ¿verdad? El quehacer científico de la ciencia básica necesita mucho sustento y en Puerto Rico pues para eso no hay recursos. Voy a empezar, si me permiten, con la presentación y vamos. Lo que yo quiero es hacer una conversación, así que voy a presentar un pedacito y hablamos para mantener la forma de taller. Si me ven que toso algo, me dan unos minutos en lo que me recompongo, porque estoy con mi vasito de agua aquí y con la mojada y los vientos de hoy no me fue nada bien. Así que voy a empezar a compartir la pantalla. Aquí estoy. Bueno, déjame ver si yo puedo poner esto más pequeñito. ¿Podré ponerlo, Ángel Berry? Bueno, está bien. No, tendrías que tener otra sesión. No, está bien. Bueno, investigar para construir conocimiento. Mi primera pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza? Se empieza con lo que este niño está dándonos ahí en esa ilustración. Se empieza con una pregunta. ¿Qué es lo que generalmente lleva a que alguien investigue? Ángel hablaba de que yo tenía pasión por la investigación. Sí la tengo, pero la tengo desde muy temprano. En mi registro, yo empecé a investigar a los 6, 7 años. Y eso porque en mi casa se toleraban las preguntas, se incentivaban las preguntas, se incentivaba que yo buscara contestaciones a las preguntas y se incentivaba que yo ayudara a mis padres en sus propios procesos de investigación. Y eso, por lo tanto, es algo que se cultiva, es parte de una cultura. Cultura que en Puerto Rico, vamos a ver más adelante, analizar, no la hemos desarrollado. ¿Por qué es importante investigar? Porque investigar nos ayuda a tener respuestas veraces y coherentes a nuestras preguntas o a las preguntas que hacen otras personas, ¿verdad? No solamente nosotros. ¿Qué respuestas a nuestras preguntas tenemos nosotros en Puerto Rico? Pues desde hace 50, 60 años, ¿cuánto cumplió la televisión? Tenemos las respuestas de la televisión, ¿verdad? La fuente de información más importante para las familias puertorriqueñas históricamente ha sido la televisión, hoy son las redes sociales, hoy tenemos más herramientas para investigar y buscar respuestas veraces a esas preguntas, pero no hemos tenido el adiestramiento para hacerlo a lo largo de muchos años, así que probablemente será la próxima generación o la subsiguiente
si es que le enseñamos a hacerlo, las que encuentren, ¿verdad?, tengan la posibilidad de investigar para responder a sus preguntas y a las preguntas de otras personas. Está bien claro, y esto es algo que yo he venido estudiando por un interés muy, muy particular, que es el desarrollo neuronal en los niños en su primera infancia en familias de contexto de pobreza crítica. Y ahí pues tuve que adiestrarme. Yo vengo de estudiar la economía, aunque cuando entré a la universidad yo estudié medicina y por el profesor Aristalco Calero hice una desviación importante, pero siempre he tenido un interés muy grande en las ciencias biológicas y en la física. Y leo mucho de toda la vida, ¿verdad? Y una de las cosas que sí queda meridianamente claro es que cuando una persona se dispone a contestarse una pregunta y lo hace sistemáticamente y cultiva ese proceso mental propio de preguntarse el por qué, el cuándo, el cómo de las cosas, eso tiene un impacto en el desarrollo neuronal de las personas que es muy importante. Y además se estimula el análisis, se estimula el poder de síntesis. Fíjense que una de las cosas que yo observo en Puerto Rico, en contraposición con otros países donde he podido vivir, he tenido el privilegio y la oportunidad de vivir, trabajar y enseñar, es que nosotros tenemos poca capacidad de poder de síntesis. Es decir, de tener un universo de preguntas y de contestaciones que nos permita como completar el rompecabezas. Ustedes se acuerdan ese rompecabezas que nos regalaban de niños, ¿verdad? Pues en Puerto Rico en general yo tengo la percepción, y no he hecho un estudio, pero tengo una percepción de que comparando con otras poblaciones similares, nosotros padecemos de falta de capacidad de elaborar una síntesis sobre algo de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y también cuando investigamos, se cultiva la toma de conciencia sobre asuntos que nos son pertinentes, que nos importan. Y hace una semana tuve una evidencia extraordinaria que me hizo sonreír de oreja a oreja, porque Thomas Piketty, que es uno de los economistas que yo más admiro en este momento, francés, que ha escrito varios textos muy importantes. El problema es que Piketty no es que no tenga capacidad de síntesis, es que tiene acceso a los bancos de información estadística de esos de Big Data, y entonces tiene una capacidad, una cantidad de información que ha podido examinar a lo largo de los pasados 20 años. Y Thomas Piketty, de ser un economista neoliberal, hace pocos días se ha declarado un economista socialista convencido de que el capitalismo y el neoliberalismo solo conducen al desastre de la humanidad. Y esa toma de conciencia de Piketty la hace sobre la base de las investigaciones que él con su equipo ha estado desarrollando durante todo este tiempo, y ha salido con una bandera, ¿verdad?, de lucha muy importante, y que creo que va a ser, ¿verdad?, un elemento interesante en las luchas que se vienen, porque en paralelo a esa conciencia que ha cobrado Piketty, que ha tomado, ¿verdad?, que ha cobrado Piketty del problema de la desigualdad, qué significa la desigualdad para el futuro de la humanidad, pues hay un crecimiento bien grande de las derechas que tenemos que estudiar. Pero estoy segura de que investigar tiene un impacto de estímulo fisiológico en las personas y en la capacidad de comprender la realidad en su conjunto, de tener esa mirada integral y de tomar conciencia sobre por dónde, qué caminos hay que recorrer para las transformaciones que queremos.
una sociedad, ¿verdad?, que valora y estimula la investigación, va a ser más proclive a generar conocimiento individual y colectivo. Y este conocimiento, a su vez, hoy no queda duda de que es la base del desarrollo económico, político, social, espiritual y cultural. Y se han hecho muchos estudios para ver cómo ese proceso de investigación que genera nuevo conocimiento, qué impacto ha tenido, y ha tenido impactos muy importantes, a veces impactos que yo tomo distancia de ellos porque se han hecho a la luz de un sistema económico neoliberal y por lo tanto han tenido unos impactos muy positivos en generar dinamismo económico, en vincular la economía mundial, pero han tenido resultados funestos también. Y vamos a ver un poquito de eso. Funestos porque la economía neoliberal ha aprovechado ese conocimiento para fortalecer la capacidad de concentración del capital. Y eso es un problema muy serio. Si estuviéramos en una sociedad, ¿verdad?, que puede utilizar para el bienestar colectivo ese conocimiento, otra sería la realidad mundial hoy. Otra sería la realidad en términos económicos, en términos de integración social y en términos de cuidado del medio ambiente, que es una de las cosas más desastrosas. Yo tuve en una etapa de mi vida, tuve la oportunidad de intercambiar bastante con universidades en Canadá y con familias franco-canadienses, amigas, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, eso culminó en trabajar un poco con el Partido Québécois por la independencia de Quebec y trabajar con los legisladores que estaban por la independencia en el Parlamento de Canadá. Y una de las cosas que hace, no sé, incluso lo escribí en un libro que saqué en el 98, así que fíjense que mucho tiempo tiene, que me llamó la atención es la centralidad que el Partido Independentista Québécois le daba a la investigación científica. Tanto así que el trabajo político que hacía ese partido, casa por casa y en las comunidades donde estaban bien arraigados, parte de estimular la pasión por la ciencia, pues recomendarle a todas las familias independentistas que cortaran con los símbolos más neoliberales y más proamericanos que podían imaginarse, es decir, con Disney, con todos los personajes de Disney, y los cumpleaños de los niños en toda la provincia de Quebec se estimulaba a que los celebraran con facilitadores que eran estudiantes de diversos tipos de ciencia. Tuve la oportunidad de ir a un cumpleaños donde había un astrónomo que había traído su microscopio, sus telescopios, que había desarrollado una serie de juegos con los niños y fue un maravilloso cumpleaños que empezó a la hora de ponerse el sol y terminó varias horas después porque los niños no querían irse de tan involucrados que quedaron en la celebración de ese cumpleaños que se hacía jugando con las estrellas y con los planetas. Y de esa misma manera, pues estaban los de química, estaban los psicólogos, Entonces se generó incluso una especie de mercado porque algo le pagaban a los estudiantes, le daban un donativo para sus estudios, ¿verdad? Pero en vez de contratar a un payaso, a un niño, un joven que se vistiera de Mickey Mouse, a hacer chistes tontos, pues la propia celebración del cumpleaños era parte de ese estímulo al desarrollo de capacidad científica para cuando Quebec sea independiente. Y eso se empezó desde en el año 90, ya yo lo había concluido, había llegado a esa conclusión de que era parte de la estrategia y la había conversado con ellos. Ahí nació, por ejemplo, un ejemplo que ustedes deben haber visto, Cirque du Soleil.
Cirque du Soleil fue un proyecto que en su base tuvo una fase comercial, obviamente, pero ¿cuál fue ese proyecto? Reunir a todos los científicos en las bellas artes, en la arquitectura, en la física, para trabajar juntos, un espectáculo que pudiera dejar ingresos para la lucha por la independencia de Quebec. Entonces, la ciencia, bueno, eso después tuvo ramificaciones. Hoy creo que hay 8 equipos de Cirque du Soleil que viajan por el mundo. Pero probablemente es el país que yo conozco que le ha dado, ¿verdad?, una centralidad tan fuerte a la investigación científica. También la Argentina. La Argentina, toda la década de los 50 al 70 fue una potencia en investigación científica y tiene una institucionalidad de investigación donde una persona puede decidir hacer carrera de investigador sin tener que ser docente, porque hay mucha gente que no le gusta ser docente o no es buen docente. Digamos que no está... la investigación en Puerto Rico es como un apéndice de la docencia, ¿verdad? Se espera que un docente haga investigación, pero no existe la carrera de investigador, de ser solamente investigador. Ni siquiera en el Centro de Estudios de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, del Instituto, ni siquiera ahí todos están hoy dando clases. Una sociedad que investiga también tiene mucha más oportunidad de sembrar los cimientos de innovar y de crear. Entonces, la investigación no solamente es importante la que se hace en las disciplinas de las ciencias de la vida, sino también en las ciencias sociales, en la filosofía, en las humanidades, en las artes plásticas, ¿verdad? La investigación está muy atada, y eso también está demostrado científicamente, con la innovación y la creación, porque además de generar conocimiento, genera otra cosa, que es capital social. Los resultados, los hallazgos de la investigación, si son apropiados por una sociedad, se convierten en capital social, que es un elemento muy clave para un desarrollo económico integral e inclusivo. Investigar, yo insisto mucho desde hace tiempo, debe ser parte de la cultura, debe considerarse parte de la cultura de una sociedad, no solamente los bailes folclóricos, la pintura, el arte, ¿verdad? La literatura, sino que la investigación debe ser parte de la cultura de una sociedad, porque investigar presupone que una sociedad entiende una serie de pasos que hay que tomar para dar respuesta a problemas generales o problemas específicos. Y para que eso pase, la investigación debe promoverse desde los primeros grados, porque es una forma de generar o acceder a nuevo conocimiento y es una forma de aprender. El aprendizaje es mucho más efectivo cuando un niño o una niña lo hace investigando, lo hace planteándose un problema, ¿verdad? Y eso, yo recuerdo que en Puerto Rico hemos ido retrocediendo, porque cuando yo era niña había la feria científica, y las ferias científicas eran un gran estímulo para uno ir a ver los proyectos de otros niños, para conocer otros niños interesantes de otros municipios. Yo me acuerdo que me escribía con amiguitos, ¿verdad? Amiguitos y amiguitas que habían formado parte de la feria científica y que estaban en lugares muy distantes. Y eso es una forma también de socializar desde una pasión por ser averiguado, por poder determinar cosas que, por ejemplo, mi hija hizo un proyecto de investigación cuando estaba en 4º o 5º grado, que nos obligó a quedarnos en la casa porque a determinada hora había que, a un grupo de plantas que ella había elegido, de tomate, había que aplicarle estrógenos y a otras no, porque tenía la hipótesis de que los
tomates gigantescos que habían aparecido en los supermercados en Puerto Rico debían tener, ¿verdad?, una hormona de crecimiento que los hacía así. Y efectivamente ella logró demostrar que las plantas que estaban fertilizadas con el sustrato que ella habían acordado con su maestro, con las hormonas que había acordado, tenían ese crecimiento. Y por lo tanto, había que la segunda parte de esa investigación ya le tocaba al gobierno ver si eso era apto para, si eso era bueno para la salud de las personas, estar expuesta a tantos estrógenos como se estaba haciendo en la agricultura en Puerto Rico y en los pollos y en los huevos. Entonces, y eso, bueno, ella tenía 6, 7, 8 años cuando se metió en ese proyecto, porque en casa se hablaba de eso. Se hablaba de que, ¿verdad?, había que era preocupante. Y ella tomó esa pregunta y decidió averiguar si era verdad, si era cierto o podía ser cierto. Y eso pues la alentó, yo estoy segura que la alentó a ir desarrollando una cultura de investigadora, que sigue siéndolo hoy ya como universitaria, como profesora universitaria. Y yo creo que es muy importante que en el sistema educativo y que en todo lo que trabajemos para transformaciones del sistema educativo, se privilegie el que se enseñe a observar y que se le haga lugar a la pregunta, ¿verdad? Porque a la duda, al interés de los niños de saber el cómo, el cuándo, el porqué de las cosas, no la contestación que siempre obtenemos de un padre, una madre o de un maestro: ay, cállate que tú preguntas demasiado, ¿verdad? Te has convertido en el preguntón y cierras ahí la posibilidad de que el niño vaya desarrollando esas destrezas. La pasión por la investigación puede cultivarse y puede reprimirse y puede aniquilarse. Y de nosotros depende qué ruta tomemos, porque cada ruta te lleva en una dirección distinta que va a incidir en el desarrollo y que va a incidir en nuestro futuro. Así que no solamente la investigación formal que se haga, sino ese proceso de generar una cultura de curiosidad, de investigación, nos va a hacer personas más abiertas a la creatividad, a la transformación, y eso tiene un valor en sí mismo que es muy grande. Vamos un momentito al proceso de investigar, ¿verdad? Me fui. El proceso de investigar. Ustedes saben, y probablemente en algunos, los que han estudiado ciencia siempre tienen los 6 elementos del método científico. Yo con el tiempo y viniendo de las ciencias sociales y acercándome a la investigación científica de las ciencias de la vida, lo he digamos, modificado un poco, no mucho, pero por ejemplo, a veces en las ciencias sociales tú no necesariamente tienes una hipótesis tan clara como tienes cuando estás haciendo investigación en las ciencias naturales, las llamadas ciencias naturales, ¿verdad? Donde o tienes algún resultado de investigación de ciencias básicas que te da la posibilidad de probar una hipótesis, y se pone mucho énfasis en el método científico en la prueba de la hipótesis, sea para retener la hipótesis o para descartarla, ¿verdad? Pero eso se pone en mucho énfasis en eso. El hecho de que la vida se ha ido complejizando tanto y que los temas se hayan ido generando tantas aristas diversas donde intervienen, ¿verdad? Muchos saberes para poder acercarse a un problema. Yo considero que el diseño de la investigación es un elemento más importante hoy que cuando se crea el método y se adopta el método científico. Y lo añado, ¿verdad? El diseño de la investigación en sí misma es más complejo hoy y es más complejo en general hoy.
Y hay como dos corrientes que estamos viendo. Una corriente es la inter- y transdisciplinariedad, ¿verdad? Es abordar un problema desde distintas miradas, muchas veces integrando 6, 7 disciplinas distintas. Ya ahí mismo eso hace más complejo el diseño de una investigación. Lo que quiere decir complejo es que tenemos que sentarnos a hablar más personas para estar segura de que miramos el problema desde distintos ángulos, que lo que se hacía tradicionalmente antes en las investigaciones que solían ser más individuales. Hoy se trabaja la investigación en todas sus dimensiones, se trabaja mucho más en equipos de investigación y equipos que aportan miradas distintas. Dentro de esa complejización también han surgido las subespecialidades, es decir, investigadores que no solamente trabajan dentro de una disciplina, sino en una partecita de esa disciplina que investiga tal o cual asunto, ¿verdad? La hiperespecialización es hoy también una realidad. Y el diseño de la investigación tiene que dar cuenta, ¿verdad?, de en qué casos se necesita una mirada múltiple o trans y en qué casos se necesita un diálogo a la interna de esa subespecialidad, que vale para todos, ¿verdad? Vale para todas las disciplinas. Luego viene la conducción de la investigación según se ha diseñado, el análisis, verificación de datos y estudios comparables es algo también que yo añado, el llamado método científico tradicional, pues trabajaba veramente con la verificación de los datos de la investigación, pero hoy es un hecho que tenemos acceso a bancos de información extraordinariamente importantes, grandísimos, de Big Data, para prácticamente cualquier cosa que usted vaya a investigar. Cualquier cosa, en cualquier disciplina. Esos bancos de información existen, hay que encontrarlos, hay que saber cómo acceder a ellos y hay que aprender a trabajar con ellos. Entonces, eso es un elemento mucho más complejo que meramente verificar los datos que sacamos en nuestra investigación, sino que es necesario también hacer un esfuerzo de comparabilidad con estudios similares que hoy se facilita por la enorme cantidad de información que hay. Así que en un sentido estamos mejor porque tenemos acceso a mucha más información que enriquece una investigación, pero tenemos que trabajar más. Y entonces, bueno, generar conclusiones. Y para mí, y esto es también una obsesión desde siempre, Ángel de alguna manera lo sugería en mi propio trabajo, nunca una investigación termina cuando uno genera las conclusiones y escribe el paper científico. Nunca puede terminar ahí. Hay que compartir esos resultados. Y hay que compartirlos porque incluso la investigación más básica que usted puede hacer en cualquier disciplina puede ayudar a una comunidad, puede ayudar a un grupo, puede ayudar a determinados sectores de la sociedad a entender algo que les pasa. Entonces, compartir los hallazgos, poner una etapa de discusión con cada investigación es un sine qua non y para mí es un añadido también a lo que se conocía como el método científico. Paro aquí y preguntas hasta aquí, conversación ahora. ¿Quién se anima? ¿Alguien tiene dudas? ¿Está todo tan claro que podemos seguir? Quería preguntar, Marcia. Adelante. Salvador. Sí, te veo. Buenas noches a todos y todas. ¿Qué posibilidad habría de estar en Puerto Rico algo parecido a una academia de ciencias? Bueno, hubo esta semana, hace unos días, no me acuerdo ya, 4 o 5 días, una columna del presidente de Ciencia Puerto Rico, que es un esfuerzo muy interesante de jóvenes científicos que están dispersos, la mayoría, obviamente la gran mayoría en Estados Unidos,
de juntarse a través de un portal para saber que existen y poner noticias de lo que hacen. Y él decía con toda razón que Puerto Rico es uno de los pocos países del mundo que no tiene una academia de ciencia. Tampoco tiene la carrera científica, no tiene un instituto, ¿verdad? Un Consejo Nacional de Ciencias. Nosotros no tenemos permanentemente, como tiene todos los países de América Latina, un Consejo Nacional Científico, un CONICET, CONICIT, son los nombres, las abreviaciones. Y esos consejos hacen investigación, generan, el gobierno les da fondos para que distribuyan fondos, establezcan agendas prioritarias de investigación y además apoyan y evalúan a los científicos que quieren entrar en la carrera científica permanente. Nosotros no tenemos ni esa institucionalidad ni la de la Academia de Ciencia, ninguna de las dos. Así que institucionalidad necesitamos construirla. Es algo que no está en nuestro programa de gobierno y que debemos sugerir que para el próximo programa se tomen esas ideas. Eso iba a decir, que como movimiento sí, debemos dar un paso al frente en esa dirección. Y a mí me encanta, de verdad les digo, lo que yo vi en términos culturales del manejo del Día de la Ciencia. Bueno, un país como Suecia, por ejemplo, yo estuve hace 3 años, justo el último diciembre antes de la pandemia, estuve en Suecia invitada por los suecos a hablar sobre la ciencia en el Día de la Ciencia, qué estaba pasando en las ciencias sociales en el mundo. Entonces, hay países que celebran la ciencia, como se celebra la campechada, o como se celebran otras cosas que se tienen que seguir celebrando, pero nosotros tenemos que empezar un movimiento de celebración de la investigación, de que la investigación vale. La investigación es conocimiento, el conocimiento es desarrollo, y que para salir del estancamiento que tenemos necesitamos recuperar un lugar de credibilidad y de apoyo y de impulso a la investigación científica en todas las disciplinas. Así que sí, tienes toda la razón. ¿Quién más por ahí? Bueno, ya que no aparece más nadie, yo quería hacer 2 comentarios bien breves. Como trataste el tema de la formación educativa en el área de la investigación, sí, es un tema que yo he estado trabajando por décadas y actualmente lo estoy haciendo en República Dominicana. Creo que uno de los problemas es que cuando hablamos de la investigación tenemos que verla como una dimensión, como una capacidad humana. Que parte, ¿verdad?, de esa capacidad de pensamiento que tiene el ser humano. Y si una cosa debería poder lograr el currículo de ciencias naturales es que cuando se egrese de la escuela se salga con esa capacidad que involucra no solamente haber aprendido un procedimiento que se sigue en la investigación, sino haber desarrollado la actitud científica. Claro. Y creo que parte del problema es que se insiste mucho en el tema del proceso, pero no en el cultivo de la actitud, que es de lo que en última instancia depende que eso que aprendimos sobre el proceso lo usemos o no. Ese era el primer apunte. Claro. El segundo apunte tiene que ver también con que la manera como se enseña la ciencia, un poco todavía esa herencia de los 60 y de los 70, de la carrera con la Unión Soviética, por quién llegaba primero, y entonces no hemos, ni siquiera aún estamos enseñando la ciencia en una forma pertinente. Es decir, en una forma que se tenga claro que no estamos enseñando ciencia para que todo el mundo se convierta en un científico. Obvio. Que estamos enseñando ciencia para que todo el mundo pueda adoptar una actitud científica y por lo tanto hacer uso del método científico en todos aquellos asuntos que nos afectan, ya sea como individuos, como miembros de una comunidad. Y entonces lo que deberíamos estar haciendo es fomentando el que los estudiantes pues desarrollen proyectos investigativos sobre diferentes problemas del ambiente, la salud, etcétera,
que lo están afectando a ellos o están afectando a la propia comunidad. Por último, yo creo que también es importante que entendamos, sobre todo en las redes, y esa experiencia la hicimos cuando fue desde las redes que formulamos los documentos que sirvieron de base para la elaboración del programa del Movimiento Victoria. Y algo que entonces tenemos que aprender a cultivar es la investigación de literatura científica. Es decir, no se va a tratar siempre de que nosotros hagamos una investigación empírica, sino que muchas veces, y sobre todo en nuestras redes, lo más importante es que nosotros podamos identificar tanto personas como instituciones, como lugares en Internet, que son fuentes de información, de modo que cada vez que el movimiento se tiene que pronunciar sobre un asunto, ya tengamos identificadas esas personas, esas instituciones, esas colectividades o esos lugares en el Internet, accesemos esa información y podamos entonces generar, construir conocimiento. Sí, totalmente de Sí, acuerdo. bien, tengo a Julio con turno. Adelante, Julio. Julio no tiene el micrófono. Sí, está mute. Sí, buenas noches a todos. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora Perfecto. sí, ok, Julio Álvarez para ustedes. Va a salir, espero que pronto, un artículo de mi autoría en la revista Ciudadana que habla, entre otras cosas, de la necesidad de personalizar la agenda urgente. Y parte de eso es enseñarle a la gente a valorar el conocimiento, el impacto que el conocimiento tiene en sus vidas. Por ejemplo, existe cierta apatía entre mucha de la población hacia la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, si le decimos a las personas, tú no sabes sencillamente si el cirujano que quizás te operó un hijo se graduó de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico porque no tenía el dinero para estudiar una carrera tan larga y costosa en una universidad privada. Pues entonces logramos personalizar ese issue. Y ese tipo de planteamientos hay que traerlos a toda discusión pública de un tema como este, sea en la radio, en la televisión, en las redes, cuando nos enfrentemos a los detractores de la educación pública. Aquí estamos hablando de un tema de epistemología, ¿verdad? La rama de la filosofía que trata sobre cómo adquirimos el conocimiento. A mí me encanta un ensayo de Néstor Brownstein, que es un psicoanalista freudiano marxista. El ensayo se llama ¿Cómo se constituye una ciencia? Él empieza citando a Gaston Bachelard, diciendo que hay que aceptar una ruptura entre el conocimiento sensorial y el conocimiento objetivo. Y ese ensayo se lo di a muchos de mis alumnos. He sido maestro de pastores en varios institutos bíblicos, soy ministro pentecostal. Y ese ensayo pone varios ejemplos. Nosotros sentimos la tierra quieta debajo de nuestros pies, pero se está moviendo. Demócrito hablaba de los átomos, aunque el ensayo no lo menciona, 400 años antes de Cristo, y no veía los átomos dando vueltas, solamente veía la pared sólida y no tenía ni remotamente, ni soñaba con la tecnología para poder percibirlo. O sea que la ciencia no es una mera descripción del testimonio de los 5 sentidos, de lo aparente, sino que es una reflexión que muchas veces cuestiona lo sensorial, que muchas veces tiene que ir más allá. Precisamente por eso la perspectiva de género es la que creo y la que defiendo, porque viene de la palabra en latín perspicere, que significa mirar más allá. Pues mirar más allá de las diferencias entre hombres y mujeres y seres humanos en general para repensar la distribución de poder. O sea, el enfoque científico tiene que ir más allá de ese método que nos enseñaron en la escuela elemental de observación, recopilación de datos. La observación es importante, pero a veces tenemos que cuestionar lo que observamos y mucha gente en Puerto Rico está aprisionada en un paradigma de que las cosas siempre han sido así y siempre serán así. Tenemos que ver lo que está detrás de las cosas, los intereses creados. Tenemos que señalar eso como parte
de la discusión pública. Gracias por la atención de todos. Y además cultivar la pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces la gente no sabe ni siquiera hacerse las preguntas, por eso que tú dices, ¿verdad? Pues siempre ha sido así, así hemos vivido. Pero no se preguntan si podría ser de otra manera. ¿Alguna otra? ¿Seguimos? Sí, yo alcé la mano, si se puede. Mira, me estuvo bien interesante tu planteamiento de tu observación de cierta incapacidad nuestra en términos generales de síntesis. Y es como, en cierto sentido, yo coincido con eso, porque es como si estuviéramos siempre en una eterna fuga hacia adelante, ¿verdad? Que no nos detenemos a reflexionar, a cuajar unas ideas, lo que no nos ha permitido diseñar como pueblo una estrategia. Que entonces ese esfuerzo cotidiano que hagamos individual y colectivamente, individual y en sociedad, tenga un referente. Estoy haciendo esto en función de unas metas que hemos acordado como pueblo, como sociedad, para hacia dónde vamos, ¿verdad? Ese es importante, ese elemento que trajiste, y me alegró mucho que plantearas una modificación al método científico y lo que trajo también Julio, porque realmente leyendo hace poco un artículo de 2 partes de un filósofo de la ciencia, que dicho sea paso, me alegró mucho saber que Ethel Ríos Orlandi la describiste en el programa del domingo como filósofa de la ciencia, y eso es bien importante que lo tengamos en nuestro país. Ese filósofo de la ciencia planteó que ya la inmensa mayoría de los científicos actuales, científicos de las ciencias naturales y sociales, ya no se dejan llevar por el clásico método científico que tú mencionabas, que ha sido superado. Así es, gracias. Bueno, seguimos. Voy a pasar rápidamente aquí. ¿Verdad? Estoy totalmente de acuerdo con Ángel de que nosotros lo que no pretendemos es generar una escuela de investigadores científicos, ¿verdad? Sino aprender a manejar la investigación científica para un proyecto político. Pero en ese proceso de calibrar lo que hay, lo que se escribe, lo que se presenta, ¿verdad? Hay unos elementos que son bien importantes y que la gente también los entienda. El rigor científico no nos permite saltarnos pasos, ¿verdad? No hay atrecho. El compromiso ético con la veracidad. No se pueden manipular los datos. Nosotros sabemos que muchas cosas en las encuestas, por ejemplo, que se hacen de opinión pública, que yo conozco muy bien ese proceso de cómo se hacen las encuestas, se manipulan los datos particularmente mientras más cercano se va llegando al día de las elecciones. Hay que atenerse a los hechos. A mucha gente le cuesta en Puerto Rico diferenciar el hecho de la opinión. Hay que cultivar que la gente sepa lo que son los hechos, ¿verdad? Describir, explicar cómo predecir fenómenos y comportamientos reales a partir de hechos verificables. La investigación no es ficción, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de generar con los hechos una estrategia política a partir de hechos. Y yo creo que es muy importante también, y esto me parece que tampoco se nos da muy fácilmente, relacionar lo investigado o esas preguntas que tenemos con otros estudios realizados para construir una historia, una evolución del problema tratado. Nosotros colectivamente nos cuesta mucho sentar lo que se llama en economía una línea de base. Una línea de base, ¿verdad? Estamos en este momento, esta es nuestra base, vamos a ver hacia el futuro cómo estamos. Pero como no hemos ido haciendo líneas de base, tenemos muchos vacíos en la comprensión de nuestra historia, de la historia
de los procesos que nos han llevado a la realidad actual. Entonces, hay que hacer un esfuerzo también por darle historiosidad a los problemas que estamos estudiando para que tengan, ¿verdad?, la posibilidad de pensar en proyecciones a futuro. Hay muchos tipos de investigación, métodos diversos de realizarla y propósitos. Yo no voy, otra vez, la pretensión no es que creemos una escuela de investigadores, sino que podamos identificar en las redes qué tipo de elementos podemos hacer, que son, por ejemplo, actualizaciones del conocimiento que se ha generado, es lo más que podemos hacer. Pero en algunos casos, me parece que donde no hay investigaciones que se han hecho, podemos llenar algunas lagunas. Por ejemplo, en el tema de desigualdades en Puerto Rico, nosotros estamos literalmente en unos muy pocos estudios que se han hecho sobre la situación de la infancia y la adolescencia que ha hecho el Instituto de la Juventud, que ha hecho Instituto del Desarrollo de la Juventud, que ha hecho un trabajo magnífico, pero es un trabajo que se viene haciendo en los últimos años. O sea, tampoco tenemos una idea de saber cómo era hace 10, 15 años, y los jóvenes y los niños estaban en el mismo estado de pobreza y de desigualdad que están ahora. Eso no tenemos una construcción de esa línea de base. Y para algunas cosas es muy importante construirla. Las desigualdades no se han estudiado tampoco desde otras perspectivas, como por ejemplo desigualdades de acceso a determinados lugares, a determinado ambiente y topografía, ¿verdad? El acceso a las viviendas no se ha estudiado, no se han comparado los niveles, no se ha estudiado la riqueza y los barrios cerrados, lo que pasa dentro de los barrios cerrados. Nosotros tenemos muchas lagunas de investigación en el campo social, justamente porque ha sido el patito feo de la investigación en Puerto Rico, ¿verdad? Y poca gente se ha animado a buscar fondos federales para hacer investigación social, investigación sobre patrones de vida cotidiana, patrones de cohesión social. Y eso probablemente son áreas donde las redes pueden ayudar a hacer, no trabajos de gran envergadura, pero algunos pilotos que nos permitan, ¿verdad?, confirmar las sospechas que podemos tener y las preguntas que podemos tener, acercarnos a ella desde una visión un poco más concreta. Nosotros tenemos datos del censo, ¿verdad? Y tenemos muy poco trabajo de análisis de los datos del censo. Es una información estática de un momento dado, de una fotografía de un momento, pero puede ser complementada por pequeños estudios a nivel comunitario para verificar si lo que el censo plantea está en línea con lo que vemos. No sabemos cuánta gente le miente al censo, no sabemos cuánta gente contesta correctamente por desconocimiento. Entonces sería importante tener a nivel comunitario algunas bases de informaciones propias. Muchísimo menos sabemos, ¿verdad?, de los patrones de votación, por ejemplo. Ya hay un proyecto que hemos empezado, que hay varias personas ya, hay como 12 personas que están trabajando en el análisis de los resultados y en el análisis y tipificando un poco los barrios de donde emergen para tratar de hacer correlaciones. Pero algunas investigaciones, ¿verdad?, en el área de salud, en el área de educación, en el área de vivienda, en el área de las disparidades, podrían pequeñas investigaciones llevarse adelante. No se trata de hacer, ¿verdad?, investigaciones enjundiosas, sino investigaciones que nos acerquen a conocer mejor la realidad con la que estamos trabajando políticamente.
Ustedes saben que son muchos tipos de investigación, hay una tipología que siempre está cuestionada, felizmente, y que siempre está siendo revisada, pero hay, ¿verdad?, algunas cosas importantes que debo señalar como apuntes, ¿verdad? Y que hacen unas diferencias grandes. La investigación científica, ¿verdad? Ya le dije el peso que tiene la hipótesis y el proceso de experimentación, los requerimientos que siempre digamos, en la cultura de la investigación científica, ¿verdad? Hay un grupo experimental que se compara con un grupo de control, se usa el razonamiento deductivo para incluir premisas que son verdaderas, que son constituidas con la realidad y que te llevan a una conclusión lógica, y un razonamiento inductivo para hacer un enfoque probabilístico, ¿verdad? Bueno, no tengo todos los datos, entonces vamos a acercarnos a las probabilidades. Cada vez más, y esto sí que es algo bien interesante e importante, porque con todas las críticas que se hacen a la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico ha hecho un esfuerzo extraordinario por participar en equipos nacionales o internacionales, muchas veces en equipos de Estados Unidos, pero muchas veces también en equipos de investigación internacional. Y eso es muy importante también como ganancia del país, de abrirse a otras perspectivas de análisis también. Y generalmente, ¿verdad? Cada vez más hoy la investigación científica se hace en equipos. Usted lee un ensayo científico, un paper científico, y generalmente tiene 7 u 8 autores. No es un solo autor. Hoy se reconoce, ¿verdad?, esa necesidad de tener perspectivas distintas. Y eso mismo se puede dar en nuestras redes. Yo creo que las redes, lo bueno que tienen las redes es que convocan gente muy distinta, que comparten saberes que provienen de lugares muy distintos. No me voy a detener en esto, pero uno de los problemas que tiene Puerto Rico por no tener una estructura, una estrategia de trabajar sobre la ciencia, y que tendríamos que incluirlo de alguna manera, aunque sea un intento de hacer una base. Nosotros no tenemos la posibilidad. En Puerto Rico se hace poca ciencia básica, porque la ciencia básica cuesta, ¿verdad? Son inversiones generalmente de largo plazo, el trabajar en ciencia básica. Pero la ciencia básica es la que permite la evolución de las teorías científicas y la creación de conceptos generales que van a apoyar posteriormente la buena ciencia específica, la buena ciencia aplicada. Y si nosotros no tenemos una base de ciencia teórica, de ciencia que estudie el comportamiento humano general en la naturaleza, lo que nos rodea, por ejemplo, lo que hace la matemática, la física, la química, la geología en términos de ciencia básica, pues no podemos dar el salto a una ciencia aplicada. Y sin embargo, lo único que vende y para lo único que hay dinero en Puerto Rico es para ciencia aplicada. No vaya usted a buscar dinero para ciencia básica al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Ahí hacen ciencia aplicada. ¿Cómo podemos dar ese salto? Bueno, es muy difícil darlo, es muy difícil, y por lo tanto vamos a ir generando un andamiaje científico en el país de ciencia aplicada que está hecha sobre la base de la ciencia básica de Estados Unidos. Y eso pues es lo que tenemos por ahora, pero tenemos que también ir trabajando para que no sea de esa manera, porque pues nuestros ecosistemas de la naturaleza son distintos y hay menos posibilidades, ¿verdad?, de conseguir dinero de fundaciones para hacer ciencia básica. Generalmente la ciencia básica es responsabilidad
los estados, de los gobiernos. La ciencia aplicada, ¿verdad?, usa descubrimientos científicos tanto de la ciencia básica como de otras ciencias aplicadas para resolver problemas prácticos. Y como generalmente esa ciencia aplicada también encuentra aplicaciones tecnológicas que se pueden convertir en nuevos productos o servicios que generan, ¿verdad?, generan productos o servicios que van al mercado, que la gente los compra, entonces hay una voracidad por la ciencia aplicada. Y eso puede plantear un desequilibrio o una orientación en la ciencia aplicada que no necesariamente sea lo que necesitamos en Puerto Rico, porque vamos a estar generando proyectos de ciencia aplicada siempre pensando en un mercado, ¿verdad? Por la expectativa de que haya alguna aplicación tecnológica de la cual se pueda derivar y alguna innovación que se pueda vender. Yo quiero detenerme un segundo a explicar ¿verdad? Nosotros estamos viviendo hoy todavía una transformación muy veloz, una revolución científico-tecnológica que empezó finales de los 60, los años 70, donde la ciencia básica se transformó y generó una multiplicación exponencial de proyectos de investigación, incluidas las ciencias sociales, pero las ciencias sociales no tuvieron tantos negocios como generaron los negocios de la revolución que se dio en la física y que se sigue dando en la neurociencia, en la biología, en la genética, que fueron incidiendo sobre la informática, la ingeniería de nuevos materiales, la inteligencia artificial, la transmisión de imágenes. Fíjense ustedes que apenas empezando el siglo XXI, sí, al 2005, 2006, por ahí se pudieron hacer las primeras transmisiones de imágenes y ver un cerebro vivo en acción. Todo lo que se estudió en la neurociencia hasta entonces se estudiaba sobre la base de la disección de los cerebros de personas que habían fallecido. Pero el cerebro vivo no se puede estudiar hasta que esa ciencia se asocia a lo que se estaba haciendo en informática y las primeras transmisiones de imágenes, que ustedes recordarán un producto que fue el fax, ¿verdad? Y que estuvo por ahí vigente a finales de los 80, año 88, creo que fue la primera máquina de fax que la produjo, no me acuerdo ahora mismo cómo era, es una empresa muy conocida que... Xerox. No fue Xerox, fue la del fax, fue otra máquina, bueno, pero que introdujeron la transmisión de imágenes por primera vez, ¿verdad? Se podía desde un lugar transmitir un papel que iba a llegar a otro lado por una línea telefónica en forma de papel con el mensaje que quería. Eso fue una gran revolución, pero no fue la más importante. La revolución más importante fue que usando esa misma metodología, esa misma tecnología, en términos generales, se diseñaron máquinas y equipos para ver el cerebro en funcionamiento. Y eso fue un salto brutal, ¿verdad? En términos de la neurociencia, del desarrollo de la neurociencia y en términos del desarrollo de la inteligencia artificial, al conocer mejor los cerebros en funcionamiento. Ni hablar de la revolución en la física, en la biología. En un momento se estimó que en la biología el conocimiento total, la acumulación total de la biología se renovaba cada 6 meses. Entonces, cuando hablan, ¿verdad?, de que los maestros universitarios son unos vagos y no tienen nada que hacer y estamos viviendo en medio de esta revolución científico-tecnológica, un profesor universitario nunca puede estar al día, nunca logra estar al día con todo lo que está pasando
en los centros de investigación. Con la ingeniería de nuevos materiales, por ejemplo, es un área que para un país como Puerto Rico tendría que ser una prioridad total, porque la economía tradicional decía que los países necesitaban recursos naturales para poder desarrollarse. Hoy, con la ingeniería de nuevos materiales, eso dejó de ser una certeza absoluta como era hasta hace pocos años, porque prácticamente todo lo que está en la naturaleza se puede hoy reproducir a través de ingeniería de nuevos materiales. La dureza de, ¿verdad? Todas las cualidades que se encontraban en materiales de la naturaleza poco a poco se han ido reproduciendo a través de la ingeniería de nuevos materiales, y a un país como Puerto Rico, que la primera línea de un libro de estudios sociales era que Puerto Rico era un país muy pequeño, con mucha población y con cero recursos naturales. Entonces, ¿quién iba a pensar en que se podía construir un país? Eso dejó de ser cierto. Hoy la revolución científico-tecnológica, y por eso es tan importante que participemos en ella, tan importante que la gente la conozca y tan importante crear esa actitud positiva hacia la ciencia para ¿verdad? Con los caveats que mencioné, de respetar el rigor, de tener principios éticos muy fuertes y de saber usar la ciencia y la tecnología que tenemos disponibles, podemos construir otro país. Y eso a mí me queda clarísimo de que es así. Así que hay en marcha una transformación mundial muy veloz. ¿Por qué? Porque el sector financiero mundial empezó a ver en la ciencia dónde era que iba a colocar sus inversiones para potenciar algunos desarrollos, que esa revolución que es científica y tecnológica, ¿verdad? Que hay un sector de la tecnología que pudo aprovechar muchas de esas investigaciones aplicadas y poner en marcha el proceso de globalización. El proceso de globalización no hubiera sido posible si no se hubiera dado esto. Y fueron procesos que se fueron dando en paralelo. Pero en el proceso también han surgido muchísimos dilemas éticos que tenemos también que reconocer y que aprender a manejarlo. Bueno, la investigación cualitativa es lo más que se ha usado en las ciencias sociales. Solamente quiero decir dos cosas. En las ciencias sociales hay una proclividad mayor a una especie de ciencia básica, a la teorización y a generar nuevas categorías ontológicas, como pueden ser algunas nociones muy importantes como la vulnerabilidad, las expulsiones sociales, la noción de subordinación de las mujeres, y hay cosas muy interesantes ahí. Fíjense que yo les decía que en más o menos finales de los 60, en el 70, comienza, ¿verdad?, fuertemente la revolución científico-tecnológica. En el año 92, cuando empieza la Internet, cuando se hacen, ¿verdad?, los primeros ya avisos de que la Internet va a ser esta plataforma que es hoy, y con algunas pruebas interesantes que se hicieron antes, que ¿verdad?, permitían visualizar lo que iba a ser. En Claxo, yo llegué a Claxo en enero del 92, en Claxo empezamos inmediatamente a trabajar. El primer portal de América Latina fue el de Claxo, el primer portal. Y como habíamos tenido la posibilidad de compartir información con los ingenieros y los físicos que estaban trabajando en esa plataforma, decidimos crear en el año, ya cuando había no se podía ver la Internet en Argentina porque no había todavía cableado, no había fibra para verlo, pero ya sí en algunos estados de Estados Unidos. Nosotros hicimos un convenio con la Universidad de Florida y con la Universidad de Austin en Texas, la Universidad de Texas en Austin, y teníamos entonces espejos no los podíamos ver en Argentina, pero
la plataforma, ¿verdad? La internet nuestra estaba allá. Y empezamos a trabajar una plataforma para dar una pelea muy grande por el acceso a la información libre y gratuita. La información universal, libre y gratuita. En un momento donde las casas editoriales estaban todas comprometidas con el cobro de internet, era una pelea a muerte que se libró ahí. Y la ganamos. La ganamos porque pudimos montar una biblioteca virtual de ciencias sociales. Esa biblioteca virtual comenzó con textos con libros de texto completo, haciendo un acuerdo para hacer un bypass de todo el tema de los derechos de autor. Los centros de investigación afiliados a Claxo nos cedían el derecho para la publicación en la página de sus libros y nos mandaban un disquete o un CD, cuando empezaron a salir los CDs, con el texto completo, que lo subíamos a esa plataforma. Nosotros empezamos con, yo creo que cuando estrenamos tendríamos 100 libros, una cosa así. Hoy hay más de 100.000 libros de texto completos en esa plataforma de Claxo, de acceso libre y gratuito. Y es una de las fuentes de información, bueno, es la fuente de información más importante de las ciencias sociales que existe. Y eso se trabajó, ¿verdad?, desde la coordinación del Consejo. Y es muy interesante cómo de ahí, ¿verdad?, uno puede ir haciendo estudios de por dónde se han ido moviendo las ciencias sociales, por lo menos desde los 90 para acá. Y es muy interesante el proceso de acuñar nuevas categorías ontológicas, ¿verdad?, que han sido vitales para el análisis, por ejemplo, de las expulsiones sociales, de las que habla Saskia Sassen, la noción de vulnerabilidad, que ya está aceptada incluso por los gobiernos de la región, no solamente por los investigadores. Entonces hay elementos que son realmente importantes también y me confirman que las ciencias sociales también participaron de su propia revolución y que se puede medir y constatar muy fácilmente a través del portal de Claxo, que sigue siendo el instrumento más importante a nivel mundial, porque Claxo pasó también a aceptar afiliaciones de centros de investigación a nivel mundial. Así que hoy el Consejo es un consejo latinoamericano, pero tiene como centros asociados a centros de investigación en otras partes del mundo. Hay un problema en las ciencias sociales que tiene que ver con la validación de los resultados estadísticos, ¿verdad? Porque los sistemas estadísticos, salvo en honrosas ocasiones, los sistemas estadísticos nacionales tienen muchos problemas, y uno de los que más problemas tiene es el nuestro. Por más que el Instituto de Estadísticas ha hecho esfuerzos extraordinarios, es tanto y tanto y tanto el atraso que tenemos que la gente acaba usando los datos del censo federal con todas todos los problemas que sabemos que tiene, ¿verdad? El ruido que tiene. El ruido que tiene, y las contradicciones que tiene, que aparecen. Esa es la palabra, contradicción. Y las contradicciones que aparecen cuando uno lo expulga bien. Entonces tenemos problemas, ¿verdad? En las ciencias sociales tenemos muchos problemas de medición y de problemas de modelos estadísticos. Bueno, la investigación cuantitativa, bueno, parte de los problemas que tenemos en las ciencias naturales no es tanto porque son más acotadas las investigaciones, ¿verdad? Son acotadas a pacientes, a seguimiento de enfermedades, o sea, y eso lo controla el investigador o los equipos de investigación, lo pueden controlar y pueden compararlo con los bancos de información similar que son fiables, que existen ya, que existen en el mundo hoy, ¿verdad? Así que hoy hay ese Big Data, nos permite resolver problemas complejos, sobre todo en las ciencias de la vida,
por los grandes volúmenes de datos. Todavía en las ciencias sociales, entrar información o crear bancos de datos en las ciencias sociales está más rezagado. Bueno, ¿para qué nos puede servir la investigación en las redes del MBC? Yo creo que la investigación es un gancho, ¿verdad? Que si uno logra transmitir pasión por la investigación y un esfuerzo de motivar a la gente para que investigue, para que haga, para que cree, puede contribuir a movilizar gente, a crear un sólido movimiento y a tener mejores logros electorales. También, y esto lo dijo Villarini al principio, ¿verdad? A través de relevar las investigaciones pertinentes que se han hecho y los análisis que son indispensables, podemos generar medidas legislativas mejores, medidas de gobierno que puedan ser incorporadas al programa. Yo ya dije, ¿verdad?, que nosotros tenemos capacidad instalada en las redes para iniciar o fortalecer algunas investigaciones claves, como podían ser, ya dije, el análisis de patrones de votación, las desigualdades, los elementos indispensables para formar un sistema universal de salud. En salud hay buenos datos, hay que relevarlos, hay que ver con qué investigación puede complementarlo. Y necesitamos un diagnóstico cabal de los problemas de educación. Ahí Villarini ha trabajado toda la vida en eso. Y la formación laboral, ¿verdad? Las lagunas en formación laboral en Puerto Rico. Ningún gobierno en el país se ha planteado como necesidad el hacer programas de recalificación laboral. Y eso a mí me llama muchísimo la atención porque desde los años 90, toda la década del 90, cuando se estaba en su fervor esa revolución científica tecnológica, en la Argentina montó un programa de recalificación laboral que era impresionante, usando los programas nocturnos de las escuelas y las facilidades de las escuelas y los maestros de las escuelas secundarias y de las escuelas vocacionales, y hizo análisis de todo lo que eran los nuevos oficios, las nuevas profesiones que se estaban creando en el mercado producto de esta revolución científico-tecnológica, y generó programas de formación para ello. Y por eso la Argentina tuvo un despegue bastante importante. A partir del 2000 fue un despegue muy fuerte porque se preparó para hacerlo. Es un país que es una montaña rusa, ¿verdad? Eso no lo pongo en duda, pero sí vi cómo se trabajó en ese programa de recalificación laboral y nunca vi que nadie en Puerto Rico ni siquiera usara la palabra para retomar ese concepto de la UNESCO de generar educación de calidad para todas las personas a lo largo de toda la vida. Porque a lo largo de la vida de la persona, el proceso de transformación de las exigencias del mercado, de las necesidades del mercado es muy grande. Y bueno, yo creo que también si hacemos, ¿verdad? Si ponemos un granito y le hacemos la investigación algo sexy, podemos fortalecer esa cultura de investigar en Puerto Rico, ¿verdad? Y de enfrentarnos con más fuerza a lo que hemos visto ahora con la COVID-19, ¿verdad? Cómo ha sido ese debate tan anticientífico que se ha dado en Puerto Rico y en otros países también, o sea, no es solo en Puerto Rico, pero hay que tener una relación un poco distinta. ¿Qué tenemos en agenda? Yo creo que cada red puede construir un mapa del conocimiento imprescindible y las investigaciones que podría hacer para llegar a ese conocimiento. Cada red puede hacer esa identificación y diseñar un árbol temático de las redes y exhortar a la gente a unirse a las redes para diseñar y trabajar
en eso, ¿verdad? Yo creo que ya hay un buen grupo y que podríamos tratar de atraer gente a través de involucrarlo en proyectos, pequeños proyectos viables que puedan llevar adelante las redes. Y también, o dentro de la revista ciudadana, puede haber una sección del boletín, como un boletín de investigaciones, de procesos y avances que se puedan tener. Y les hago 3 recomendaciones de páginas útiles. El portal de Ciencia Puerto Rico, porque nos da una base de esperanza. Puerto Rico tiene montones, centenares de excelentes investigadores de clase mundial. La gran mayoría se ha ido de Puerto Rico, pero nos da la esperanza de que puedan volver si nosotros creamos, como dicen los ingleses, un enabling environment para la investigación. Y eso nos tocaría hacer como Victoria Ciudadana. Yo creo que si Victoria toma el tema, puede ser, digamos, legislativamente, por ejemplo, de legislar para crear una academia de ciencias, legislar para ampliar, para generar la carrera de investigador científico y darle a la universidad unos recursos para eso. Sabemos que eso es casi delito contra natura por la situación que hay en el país, pero vale la pena que Victoria Ciudadana lo plantee y que lo ponga en el debate. Así que ese portal de Ciencia Puerto Rico es un portal para levantarnos a nosotros mismos el ánimo de ver jóvenes, muy jóvenes, ¿verdad? Una generación de jóvenes que se ha ido a hacer investigación científica y lamentablemente pues la está haciendo fuera del país, pero puede haber un programa de revinculación científica. UNESCO ha tenido durante muchos años un apoyo a los países que pertenecen a la UNESCO en los programas de revinculación que ofrecen recursos para que, digamos, 10 investigadores vengan durante 2 meses en el verano o puedan venir durante 5 ocasiones breves y cortas y puedan dar seminarios especializados. O sea, hay muchas maneras de poder acercar a estos jóvenes que se nos han ido. Lo importante es empezar a hacerlo. Así que un programa de revinculación de esos jóvenes podría ser un programa que Victoria sacara como proyecto legislativo. El portal de Claxo, claxo.org.ar, es un portal donde están los concursos de investigación. Claxo tiene unos 40 grupos de trabajo, que sería como el equivalente de las redes, y cada grupo tiene un presupuesto para convocar certámenes de investigación y Puerto Rico participa en eso. Pero solamente 3, 4 personas de Puerto Rico alguna vez han solicitado fondos de Claxo para hacer investigación. Necesitamos promoverlo más, ¿verdad? Yo en toda la semana pongo lo que hay, lo que se anuncia, pero muy poca gente se incentiva a participar en un concurso de eso. Y bueno, algunas personas, Maribel Aponte ha ganado varios concursos, ha habido varias personas de Puerto Rico que han ganado. Y además está el acceso a la biblioteca virtual con un motor de búsqueda muy potente, donde usted pone 3 palabras y le da una lista de todos los libros. Los libros los puede bajar gratuitamente, puede hacer un download en un PDF y puede tenerlos en su propia biblioteca. Y hay una revista que descubrí recientemente y que me gustó tanto que decidí sugerírsela, que se llama Enclaves del Pensamiento. Y es una revista de investigación en el área fundamentalmente de las humanidades, la filosofía, pero también cubre temas de ciencia dura. Lo que hace es publicar artículos inéditos de investigación y reseñas de publicaciones de investigación. Y me pareció muy interesante, con una cobertura iberoamericana importante, y publica en español y en inglés también. Bueno, y ahí termino, y si tienen comentarios, preguntas, seguimos la conversación. Gracias, Marcia. Vamos entonces a abrir
comentarios, sugerencias, preguntas. Pueden levantar su mano o Sí, pedir tengo, voz. sí, tengo a Eli de la Cruz, Eli. Adelante. Sí, Marcia, quería compartirles que en la red de espiritualidades y filosofía de vida nos volvimos a reunir el viernes presencialmente y acordamos esta línea de investigación. Y es que vamos a intentar identificar por cada uno de los municipios las denominaciones religiosas que hay en cada municipio. Y quiénes son los pastores, los sacerdotes, las ministras, y cuál es su identificación, si con la teología, digamos, de la liberación o son fundamentalistas, para tener esa radiografía en los 78 pueblos, para poder ver quiénes son potenciales aliados para trabajo político, ¿verdad? En las comunidades y en los sectores, en cada municipio. Te doy una pista que te ahorra mucho trabajo. Ajá. Casi todas las iglesias o todas las iglesias en Puerto Rico están registradas como corporaciones y están en el registro de corporaciones que lleva el Departamento de Estado. Tú escribes Departamento de Estado, registro de corporaciones, incluso tiene un informe diario que yo me quité de él porque ya era me tomaba mucho espacio y mucho tiempo. Y tú puedes buscar ahí, empieza con el nombre de iglesia, y te va dando una lista primero con iglesia tal, de tal pueblo, y tal persona lo inscribe. Así que ahí ya tienes, yo hice una búsqueda hará un par de años y paré como en el 1600 de las que están registradas ahí. Yeah. Entonces, si quieres tener más información, presionas el nombre y te abre y te da un poco más de información, la dirección, el teléfono y un contacto. Sí. Así que el registro de corporaciones es un buen lugar para empezar. Gracias. Sí, Ana Navarro. es muy importante esa investigación. Yo he estado queriendo, ¿verdad? Todavía no he tenido un problema de salud que no he podido dedicarme a eso, pero convocar un grupo de investigación sobre el crecimiento de las derechas en Puerto Rico y en el mundo, ¿verdad? Y he ido juntando mucha información sobre eso. Si hay gente interesada, pues, y que quiera meterle mano, yo estoy dispuesta a colaborar con toda la información que tengo, porque lo vengo siguiendo desde el 2008. Y lo otro que quería compartir, perdóname Ángel, un otro puntito, es que en el Distrito Senatorial de Carolina acordamos un concepto organizativo, que tenemos unos subgrupos, y uno de los subgrupos es de radiografía y diagnóstico de cada uno de los 10 municipios. Y empieza con cuál es la bandera, cuál es el himno, cuál es la historia del municipio, la estructura administrativa del municipio, el censo particularizado, socioeconómico, demográfico, qué instituciones educativas hay, hospitales de salud, de sanidad, de turismo, etcétera, etcétera. Todo eso estamos empezando a hacerlo. Muy bien. Recuerda que en Calley, en la Universidad de Puerto Rico en Calley, hay un centro de difusión de los datos del censo. Para todo Puerto Rico, ¿verdad? Hay varios centros en Puerto Rico, otro creo que está en el Departamento de Salud. Hay varios centros, puedo averiguarte, pero ahí tú puedes pedirle que te releven los datos censales, los microdatos, los datos más específicos de esos municipios. Ana Navarro. Adelante, Ana. Micrófono.
Sí. Buenas tardes, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Fuerte y Ok, claro. qué bueno, qué bueno. Sí, Marcia, es que me quedé pensando en una entrevista que le hicieron a, creo que era a la escritora Mayra Santos, que una vez le preguntaron que ella, verdad, que tenía una carrera muy fructífera de libros que había escrito, que cómo ella lo había, verdad, podido hacer, ella tiene su familia, etcétera. Y entonces ella habló que una de las cosas que ella hubiera querido y que necesitaba era una esposa. Yo Una también. esposa porque ella necesitaba a alguien que le cocine, que le cuide los hijos, que Yo se lleve a la también he contestado eso muchas veces. Posiblemente Entonces, antes que ella. qué vaina, exacto. Entonces, yo veo a veces la carrera científica de los varones, ¿verdad? Muchas veces bien distante de las científicas mujeres, porque pues tienen a su haber, ¿verdad? Unos apoyos que no tiene mucha de la científica. Y pensando que si el movimiento hace algún tipo de expresión con relación a, ¿verdad? Promover la ciencia, etcétera, ya que hablamos, ¿verdad? De la inclusión. ¿De qué manera podemos a lo mejor trabajar con el asunto de cómo eso se puede abrir también a las científicas desde jóvenes que no tengan que renunciar a tener una familia? Porque muchas veces, no sé a ti en el campo de la economía, pero en el campo científico donde yo me desempeñé y me he desempeñado, el día que te quejaba, bueno, ¿para qué quieres hijos? ¿Eh? Eran alternativas como que una cosa era incompatible con la otra y ciertamente es bien difícil, pero debe haber alguna oportunidad de que eso se pueda dar. Entonces, ¿qué recomendación a lo mejor en un proyecto que hagamos con movimiento de promover, ¿verdad?, la ciencia, el análisis, la investigación, podamos dar ejemplos de que sí es compatible para las féminas llevar a cabo investigación de una familia, ser exitosa, ser profesional, y poder hacer ciencia? Muy bien. Es difícil, de verdad que lo es, pero y se podría hacer algo, tal vez tomarlo como un tema, ¿verdad? Planificar alguna actividad sobre las mujeres en la ciencia para el 8 de marzo y discutirlo junto con Eso la ocurre red mucho de... en la programación, también ocurre mucho. Sí, Sí, hay bien en pocas la féminas. red de género, que fuera, ¿verdad? Que sea un tema, que se instale ese tema, porque de eso no se habla. Muy bien. ¿Alguien Claro. más? Julio Álvarez. Adelante, Julio. Sí, buenas noches de nuevo. Estaba viendo que hace 10 días en el Canal 4 salió una noticia, una triste noticia de una dama llamada Eri Bruno, de 33 años, con cáncer, y además de lo costoso que les resulta el tratamiento del cáncer, no puede sufragar su hipoteca y el banco está a punto de quitarle la casa. Pues entonces, cuando yo veo una noticia como esta, pues yo confronto a personas como Joan Rodríguez Bebe y le digo: usted lleva un discurso de que el socialismo destruye la familia, se va a Radio Nueva Vida a decir que el socialismo destruye la familia, y sobre este capitalismo salvaje que mata, usted no ha tenido nada que decir. Entonces, de hecho, un tipo de capitalismo salvaje que no es moralmente compatible con ninguna fe religiosa ni con ningún criterio humanista. Y yo creo que el MBC debe ser agresivo, sin caer en el irrespeto, sin caer en lo vulgar, pero así como la derecha es agresiva, y para mí como cristiano de la teología de la liberación es exactamente lo contrario de lo que Jesucristo predicó. Yo creo que los que tenemos una conciencia de justicia y de equidad social tenemos también que ser agresivos y confrontar con esas vivencias. O sea, como dije anteriormente, personalizar los issues. Y
como parte de ese proceso, pues promover el conocimiento, promover la lectura. Aquí en Puerto Rico quedan poquitas librerías, quedan poquitas bibliotecas, porque el sistema nos quiere ignorantes, el sistema no quiere que estudiemos, el sistema no quiere que leamos, el sistema no quiere que cuestionemos, que pensemos. Entonces, yo creo que el MBC debería organizar formas de motivar a la gente al estudio, a la investigación. Incluso podemos un día reunir unos vecinos y proyectar alguna película histórica. Hay que hacer ese tipo de actividades para tratar de educar, ya que el sistema combate la educación por todos los medios posibles. Muy bien. Sí, Javier, hay una semana internacional de la ciencia que en Puerto Rico nunca no se ha celebrado, no se hace nada. Podríamos tratar también de insertar algo ahí de la investigación. Bueno. Sí, no sé qué fecha es, pero... Tengo a Javier Smith. Javier, micrófono. Sí, hola, gracias Marcia. Yo lo que quería preguntar era una pregunta. Estoy escuchando muy cortado. Intenta apagar el video para... Javier, totalmente entrecortada la comunicación. Muy cortado. Ahora sí. Ahora sí. Ah, pues. Sí. ¿Mejor o todavía? Y ahí está bien, ahí está bien. Pues mejor. Sí, es sobre tu opinión sobre el rol comunicativo del investigador, la investigadora. Sobre es un poco difícil tener la función de traducirlo a un lenguaje, a unos medios que puedan llegar a más personas. Que en ese sentido quizás hace falta también un equipo o personas que asuman roles de traducir la investigación científica, social que estábamos enfatizando, pero no siempre existen esos equipos, así que la pregunta o la opinión es sobre que quisiera saber es sobre el rol que tú ves de que tiene el investigador social en comunicar lo que está investigando al pueblo, a las masas, a la gente. Mira, te digo dos cosas. Yo vengo de la tradición de CEREP, ¿verdad? El Centro de Estudio de la Realidad Puertorriqueña, de hace muchos años ya. Ya hace 25 años que no está funcionando porque nos tiraron a matar. Nos tiraron a matar, yo creo, porque fuimos muy exitosos en la difusión de las investigaciones. Nos tiraron a matar después que habíamos sacado un libro que se llama La otra cara de la historia, que era un libro que desmitificaba la historia de Puerto Rico a través de fotografías y textos bien sencillos. Nosotros durante 25 años logramos sostener un equipo que hacía esa traducción de todas las investigaciones que se hacían en el centro. Sacábamos o una película o una colección de fotografías que se prestaba, un montaje que se prestaba a las universidades, a las bibliotecas comunitarias, a los centros culturales de todo el país. Eran rodantes, teníamos como cinco series de temas, ¿verdad? Temáticas que iban por todas que rodaban por ahí, estaban años circulando. Y eso fue bien difícil, pero una vez le agarras el sabor, un equipo puede hacer maravilla y la gente lo agradece de una manera increíble.
Uno de los libros más vendidos en Puerto Rico fue La otra cara de la historia, que hasta la última edición llevábamos 20,000 libros vendidos. Una edición bien grande. Y cuando fuimos a sacar el segundo capítulo, que el primer libro, el primer volumen, llegaba hasta el 1938. Y el segundo volumen iba del 38 al 68. El 38 era el nacimiento y muerte del Partido Popular. ¿Te imaginas que? Y teníamos el dinero para trabajar la investigación. Habíamos conseguido, nos habían aprobado 2 grants que estaban ya en proceso estaban aprobados, del National Endowment for the Humanities y de la Ford Foundation. Y el que era el director de la Fundación de las Humanidades en Puerto Rico escribió una carta diciendo que éramos una manga comunista, que ni un solo centavo de Estados Unidos se nos debía dar, y fue muy fuerte porque nos tironeó todas las fuentes de financiamiento que teníamos, así que no pudimos sobrevivir. Estuvimos 2 años más y no con lo que daban los royalties de los libros, pero no era suficiente. Nosotros llegamos a tener 26 personas asalariadas en CEREP. Así que bueno, esa experiencia me dice que se puede, que la gente lo aprecia, que la gente fue maravilloso. La segunda experiencia es una experiencia más tardía, pero que también nos deja un buen sabor de que hoy Puerto Rico tiene mucho más jóvenes con capacidades creativas de usar los nuevos medios, ¿verdad? Todo lo que se está haciendo en Puerto Rico en videos cortitos de 2 meses, pero se necesita la traducción. Necesitamos los buenos traductores. Nosotros contamos con en CEREP esa área la coordinaba Lidia Milagros González. Lidia Milagros González sigue trabajando en Loíza y ha tomado todos los proyectos que están transformando a Loíza y poniendo a Loíza, y ella hace la traducción a obras de teatro, a materiales de divulgación de distinto tipo. Ella es una experta en eso. Podría dar un taller feliz a un grupo de personas que quisieran trabajar en eso, ¿verdad? Y estuvo también Ana Lidia Vega con nosotros en ese equipo de traducción. Éramos Ana Lidia Vega, Lidia y yo las más responsables del asunto. Pero vale la pena hacerlo y es la única manera que vamos a sacar adelante al país. En Claxo tomamos una decisión también que fue muy oportuna y que la copiaron, bueno, todos los centros, de que todas las publicaciones de Claxo, que eran de Claxo, iban a tener al final una hoja resumen que la pudiera entender y leer un líder comunitario y compartirla con sus comunidades. Y eso también fue una cosa que ayudó, ¿verdad?, a un poco desacralizar la investigación, hacerla más cercana a la gente. Y yo la he propuesto muchas veces en Puerto Rico, en los centros que publican, un par de paginitas, ¿verdad?, de resumen para que la gente entienda de qué se trata ese libraco que no se van a leer. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Tengo a Michael Valentín. Michael, adelante. Michael. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Ok, qué bueno. Yo sí también tengo una preocupación, como lo planteaba el compañero Smith, y sí es sobre el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la ciencia y al comunicar el conocimiento y la información que se obtiene. Porque en una era como la nuestra, donde cunde demasiado el consumismo, donde la imagen es demasiada el trabajo de la imagen como forma de comunicar
forma de la información, de aquello que se quiere conocer, pues tiene más relevancia o se ha acostumbrado a la gente a que se vea de esa única manera, es por sobre las formas distintas de obtener conocimiento. No sé, hago esta introducción porque tengo muchas formas de dudas y de esta preocupación que trato de comunicarles, pero se me ocurre simplemente tratar de ver, y es algo que he querido comunicarle al distrito de Humacao, cómo tratar de hacer esto lo más práctico posible para lograr llevar esa forma de actitud científica o de costumbre moral, de formación, de forma me refiero a la forma de ser, de asumir esta actitud de acostumbrarse a preguntar, de acostumbrarse a buscar la información. Se me ocurre que de una forma práctica, si ustedes saben, la ciencia misma y la investigación y el trabajo investigativo de alguna manera cobra forma en el escenario en que se encuentra. Por ejemplo, el escenario político en la legislatura, ellos tendrán su manera de acercarse e indagar la información, ¿correcto? Se me ocurre que si nosotros pudiéramos, a la par con el trabajo típico de los legisladores, que implica una forma de investigación paralelamente la comunidad, el pueblo, a través de estos medios cibernéticos, como lo estábamos haciendo el año pasado, en el 20 también, el que paralelamente tomemos, por ejemplo, la discusión que se está haciendo en las vistas administrativas de todos los temas que se estén manejando, especialmente este asunto de la reforma del trabajo laboral. ¿Por qué no crear con un educador o educadora iniciante y pueda elaborar las bases para poder en un live de Facebook atraer a nuestra gente de nuestros distritos y municipios y crear poner los fundamentos sobre qué es lo que se está manejando en esa reforma, qué es lo que se ha estado investigando, cómo se ha hecho la investigación, y nosotros entrar en esas discusiones como si fuéramos parte de la vista. Muchas de estas vistas no son ni hasta públicas. Sin embargo, el escenario de la vista es un proceso de búsqueda de información, ¿ves? Cómo trasladar muchos de las formas en que nosotros ya estamos acostumbrados en cualquier escenario de las costumbres humanas. Este fue un ejemplo sobre los asuntos políticos y legislativos en específico, pero ya mucha gente entiende mucho de los procesos, muchos de los asuntos de rigor, ya sea científico o investigativo. Muchos no lo conocen, por supuesto, o muchos lo conocen de otra forma que no se la o incompleto, más bien sería mejor decir. Planteo ese ejemplo porque quisiera saber si pudiéramos buscar, si pudiéramos retarnos a hacer aquellas cosas que puedan permitir acercarnos a la información de una forma más práctica también. Estoy tratando de intentando contestar o manejar la pregunta que le hizo el compañero. Yo soy de los que soy ávidos en leer. Con estas formas cibernéticas, pues uno se acerca a otras formas de información. También hay que revisar cómo se hace cómo se construye esa información, de dónde surge. Ese tipo de asuntos, específicamente los que son más prácticos, los que tienen que ir a los asuntos de impacto social,
de impacto en nuestros valores, son las que todavía no hemos descubierto. Me parece muy bueno, me parece muy importante lo que está manejando, lo que mencionó ahorita Salvador sobre la red de espiritualidades. Lo menciono como ejemplo porque quizás sea una de las formas de crear más vínculo con la gente y hacer un trabajo un poco más aplicado, paralelo al trabajo que se está haciendo actualmente en el caso, en lo que nos compete a este movimiento, pues a los asuntos políticos y de rigor, y que podamos ver algo un poco más concreto, más práctico. No sé qué les parece. Yo realmente tengo un par de dudas, par de otras preguntas que no he podido elaborárselas bien, pero no quise dejar de hacer algún comentario en esta reunión, en este taller, que aprecio mucho como lo has traído, Marcia. Me recuerda a Michael Faraday, que era un científico físico que se dedicaba a trabajar con las comunidades también. O sea, él le mostraba estas cosas a las comunidades, claro, con el conocimiento que surgía en el momento, con el vocabulario y el lenguaje que se manejaba en el momento, que era una fiebre estar hablando de la ciencia renovada ya para el 1800. Pero creo que todavía hay mucho conocimiento que ya está elaborado, que está registrado. Es cosa de sacarlos, buscar guías específicos. Piensen en ese ejemplo que les mencioné para hacerlo lo más concreto, lo más práctico posible. Les dejo con eso. Gracias, Michael. Mira, Marcia, un solo comentario, gracias. Mira, me parece muy, muy importante lo que has dicho. Acá hubo una experiencia en Puerto Rico que lamentablemente, como se da la política en el país, no se valoró nunca, que fue la experiencia de comunidades especiales, del programa de comunidades especiales. Un programa que fue demonizado por la oposición y que la gente nunca ¿verdad? Los que no vivían en comunidades especiales lo demonizaron también. No querían un rótulo cerca de su urbanización porque le bajaba el precio de las casas, así decían. Yo trabajé con Nilsa Medina, Linda Colón, que está en nuestras redes. Linda Colón fue la directora general de la Oficina de Comunidades Especiales. Y Linda nos convocó a una serie de personas universitarias para que ayudáramos a pensar cómo era el trabajo que se iba a hacer en las comunidades. Así que ese trabajo se hizo desde el inicio con un fuerte impulso de universitarios que tenían compromisos comunitarios y que tenían prácticas comunitarias, ¿verdad? Y fue una experiencia extraordinaria, extraordinaria. Lo que se hizo a nivel de las comunidades, las propias comunidades haciendo sus investigaciones, interpelando a los arquitectos que llegaron allí de momento a dibujarle las nuevas comunidades y a decidir qué cosas necesitaban. Y las comunidades le decían, no es así. A nosotros nos dijeron que esto era empoderamiento y autogestión. Y nosotros vamos a diseñar la comunidad. Usted la dibuja, porque no la sabemos dibujar, pero nosotros le vamos a decir dónde es que se va a hacer tal cosa y dónde tal cosa y dónde tal cosa. Y después empezó el curso de formación de líderes comunitarios. Y si hoy quedan voces de las comunidades en las vistas públicas de los proyectos que se hacen, son esas voces que se formaron en ese programa. Esos líderes nacieron allí, ¿verdad? Todos esos que vemos, Tito de Aguas Buenas, Tito Figueroa, el otro de Aguas Buenas, Carmen, todos vinieron de ese programa. Los del G8 completitos vinieron del programa y han mantenido ese proyecto durante muchos años y mucha oposición política del PNP que los ha tirado a matar. Yo creo que la gente tiene mucha capacidad en las comunidades de entusiasmarse con esto. Lo que nosotros no tenemos gente es que vaya a promover esto en las comunidades, ¿verdad? Nosotros como institución, Victoria Ciudadana, todavía tiene un déficit de activistas locales. Y eso es problemático, porque si los tuviéramos, estaríamos
recogiendo saberes de esas comunidades, estaríamos transmitiendo desafíos a esas comunidades para que ellos puedan recabar información, sistematizar y traer. Y estoy segura que lo pueden hacer. Y nosotros trabajamos, fueron 4 años duros ahí en las 686 comunidades de Puerto Rico, y la gente pudo hacer su plan de desarrollo de cada comunidad, su plan de desarrollo. Así que un recurso importante también ahí es Nilsa Medina. Nilsa y Linda Colón tienen que estar, ¿verdad?, en este proyecto. Sí, hay un Gracias, comentario Marcia. hay un Gracias, comentario. Marcia. No quería que concluyéramos sin insistir en la necesidad de seguir trabajando con este tema. Y nos acompaña la compañera Liliana Coto. Y yo quiero invitarla a que en una próxima ocasión tal vez ella pueda ofrecernos un taller, porque un tema que no hemos podido abordar es el tema de otras modalidades de investigación que se han desarrollado sobre todo en las ciencias sociales, como son la investigación-acción, la investigación participativa, las historias de vida, que son formas de investigación que probablemente se adecúan más a nuestras necesidades. Nosotros en la Red de Saberes y Talentos tenemos que rescatar el manual de organización, estrategia y comunicación política que preparamos para la campaña del 2020. Y ustedes recordarán que en este manual les recomendábamos a nuestros candidatos, y creemos que la falta de tiempo no permitió que eso se implantara, pero nosotros estábamos recomendando una especie de lo que se llama micropolítica, política local, que tiene que ver con que los grandes issues los tenemos que concretizar a nivel de las comunidades y a nivel de las personas, como muy bien ha estado insistiendo Julio Álvarez. Y la única manera que nosotros los issues como el de la salud, vivienda, etcétera, podemos concretizarlo es si hacemos precisamente este tipo de investigación, acción dentro de nuestras comunidades. De manera que nosotros tenemos que irnos preparando para que en la próxima campaña nuestros candidatos, nuestros líderes, ya cuenten con una base de conocimiento que han ido recopilando sobre cuáles son las necesidades específicas, concretas, que tienen las personas en las comunidades, y en torno a eso es que precisamente se tiene que hacer la política local. Hay quien ha dicho, ¿verdad?, que toda política es política local. Y creo que quizás nosotros, mejor que ninguna otra organización, por nuestra filosofía, por la estructura organizativa de la red de redes, estamos mejor preparados, al menos teóricamente, para asumir, para desarrollar ese tipo de política que hoy día más o menos se reduce a que los alcaldes visitan comunidades y hacen una lista de cosas y luego prometen, y muchas de ellas luego no se cumplen. Pero nosotros estaríamos en condiciones, siempre y cuando pues podamos superar ese obstáculo que tú muy bien nos traes, que tenemos que reclutar más personas para el trabajo que tenemos por delante, pero como tú has insinuado, quizás moviéndonos a este tipo de actividad es que vamos a lograr atraer personas. Entonces no se trata de esperar que lleguen las personas para comenzar a desarrollar la actividad, sino por el contrario, como ya con los recursos limitados que tenemos, comenzamos a hacer propuestas de diferentes tipos de investigación, de formación, de acción, y entonces buscar las personas que puedan estar interesadas, porque es muy difícil que las personas estén interesadas en unirse a una red que lo único que hace es, qué sé yo, celebrar cada 15 días una reunión. Así que me parece que tú has hecho acá muy buenas sugerencias, y esperamos darle continuidad a este tema de la investigación próximamente. Gracias, Marcia. Bueno, buenas noches.